Amén. Amen. Qué bueno volver nuevamente con ustedes So great to be with you again y ahora continuar con nuestro servicio and to continue with our service y poder llevarle la gloria y darle lo mejor a nuestro Señor Jesús. and give glory and the best to God. Amén. Y celebrar este día tan especial. Amen. And celebrate this special day. Amén. Amen. Quiero leer con ustedes en esta mañana el libro de Levítico, capítulo 14, I would like to read Leviticus chapter 14, aunque tengo una tarea para todos ustedes. although I have a homework for you all. Normalmente los domingos siempre les doy tarea a la iglesia, Normally Sundays I give the church a así homework. que no piensen que porque están en cuarentena se van a escapar. So don't think because you're in quarantine you're going to Así escape. que les voy a pedir el favor que en esta tarde So I'd like for you this afternoon ustedes puedan leer el libro de Juan, capítulo 20, to read John chapter 20, donde habla de la resurrección where it speaks about the y las resurrection. cosas que vamos a tocar en esta mañana, The things we're going to talk about this pero que morning, no vamos a leer por cuestión de tiempo. but we're not going to read because of time. Pero allá tú en tu casa la vas a poder leer en esta tarde But you at home, you can read this afternoon. y vas a poder entender y relacionar lo que vamos a leer You'll be able to understand and relate what we're going to en read el libro de Levítico, capítulo 14, in Leviticus 14 y lo que sucedió en el libro de Juan, capítulo 20. and what happened in John chapter 20. Recuerda algo, Remember que something, para nosotros poder entender el futuro, that for us to understand the future, nosotros tenemos que entender y conocer el pasado. we have to know and understand the past. No es fácil uno conocer el futuro It's not easy to know the o future uno poder entender el futuro or understand the future cuando uno no conoce ni sabe nada del pasado. because we don't know or understand the past. Así que en esta mañana So this morning, vamos a relacionar let's relate lo que es Levítico capítulo 14 what is Leviticus chapter con 14 Juan capítulo 20. with John chapter Y 20. vamos a hacer estos dos pasajes bíblicos paralelos el uno con el otro. We're going to read these parallel verses. Y vas a ver cómo Dios desde el pasado You're going to see how God from the past estaba profetizando lo que iba a suceder en el futuro. was prophesying what was going to happen in the Y future, cómo estas dos historias van paralela perfectamente. and how these stories are parallel perfectly to each other. Así que voy a leerles Levítico capítulo 14. We're going to read Leviticus chapter Usted puede 14. seguirnos allá en su casa. You can read along. Y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiase. Será traído al sacerdote. Y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que sana está la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, para la purificación, 2 avecillas o 2 gorrioncitos vivas, limpias, madera de cedro y grana de hiposo. Y mandará el sacerdote, versículo 5, y mandará el sacerdote a matar una avecilla en un vaso de barro sobre las aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana del hiposo, y la mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre que se purifica de la lepra, y se declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Versículo 8. Y el que se purifica lavará sus vestidos de raera todo su pelo, y se lavará con el agua y será limpio, y después entrará en el campamento, y morará fuera de la tienda 7 días. Y el séptimo día derrará todo el pelo de su cabeza, su barba, las cejas de los ojos, todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. Amén y amén. Amen and amen. Para muchos de nosotros, For many of us, tal vez no podemos entender esta palabra. maybe we can't understand this word. Y muchas veces nos preguntamos qué tiene que ver esta palabra Many times we ask ourselves, what does this word have to do con with el día de resurrección en este día. Resurrection Sunday? Pero vamos a ver que tiene mucho que ver, We're going to see it has a lot to do with que it. se complementan y que son una sola. They complement one another. Y que lo que Dios estaba profetizando And what God was prophesying se ha cumplido y nuestros ojos son testigos de ello. has been fulfilled, and our eyes are witnesses. Porque tú nos estás viendo en esta mañana. Because you're watching us this Porque morning. tú estás disfrutando las bendiciones que Dios te ha dado. You're enjoying the blessings God has Y given sobre you, todo las que han de venir. and especially the ones that are to Lo come. primero que yo quiero que tú entiendas en esta mañana, The first thing I want you to understand this que morning, ustedes van a leer más tarde en Juan capítulo 20, you're going to read later in John chapter 20, fue lo que sucedió con María was what y happened with con Mary los discípulos. and the disciples. Lo primero fue que María, una mujer, The first thing was Mary, fue one, que corrió temprano en la mañana a ver el sepulcro donde Jesús había sido enterrado. she ran early in the morning to see where Jesus had been buried.
Pero lo que ella había visto y sabía de la noche anterior But what she had seen and known from the night before era que Jesús había sido puesto en una cueva is that Jesus had been put in a cave. y que habían puesto una roca grande de aproximadamente 2,5 toneladas. They had put a giant rock about 2.5 tons. María era una mujer pequeña Mary was a small woman. que tal vez pesaba 100 o 110 libras. Maybe she weighed 100, 110 Iba a pounds. ser imposible para ella mover una piedra que pesaba 2,5 toneladas. It would be impossible for her to move a stone that Pero was yo 2.5 quiero que tons. usted vea la mentalidad de María. But I want you to see her mentality. María no se levantó en la mañana preocupada Mary didn't wake up preoccupied, pensando de cómo iba a mover esa piedra wondering how she would move the stone para ella poder llegar y ungir al cuerpo de Jesús, for her to be able to anoint the body of sino Jesus. que lo que ella estaba pensando, What she was thinking, lo que ella anhelaba y lo que ella quería, what she most desired, era ir y acercarse y poder ungir el cuerpo de Jesús. was to get close and be able to anoint Jesus' body. Y ella se fue hasta el sepulcro. She went all the way to his. Y cuando ella llega al sepulcro, When he got to the grave, se encuentra con la gran y poderosa noticia and she comes to see the powerful de news que esa piedra grande había sido removida. that great rock had been moved. El problema que ella iba a enfrentar, The problem she would confront, Jesús lo había quitado de su camino. Jesus had eliminated from her Esto path. quiere decir, para This ti y means para mí, for you and I, que esas piedras grandes, those great stones, esos impedimentos que el enemigo ha puesto delante de ti, those restrictions the enemy has put before para que you, tú puedas llegar al destino y a los propósitos de Dios, so you can get to your destiny and God's cuando tú purpose. te enfocas en Jesús, When you focus on Jesus, cuando tú no estás pensando en cómo lo vas a hacer, you're not thinking about how I'm going to do ni it, te estás concentrando en cómo vas a solucionar el problema, or concentrating how to sino have a que solution, estás enfocado es en Jesús y en nadie más que Jesús. where you're focusing only Jesus. Te darás cuenta que cuando llegas allá, You'll notice when you get there, el problema ha sido quitado, the problem has been moved, la piedra ha sido removida the stone has been removed, y ahora tú tienes acceso a llegar a la presencia de Dios. now you have access to get to the presence. Y cuando tú llegas a la presencia de When Dios, you get to God's presence, es donde empiezan a llegar y a venir las bendiciones de Dios para ti y para tu vida. is when God's blessings arrive to your life. Así como Dios lo hizo con María, Just like God did it with Mary, así también yo sé que Dios lo va a hacer contigo. I know God is going to do it with you. Ahora, otra cosa que ella encuentra Now another thing she es encounters, que ella empieza a llorar and she starts to cry. y ella ve 2 ángeles. She sees two angels. Y los ángeles le preguntan por qué ella está llorando. They ask her why she's crying. Y ella no entiende. She doesn't understand, Y ella no le importó and she los doesn't ángeles. care about the angels. En otras palabras, In other words, ella no estaba enfocada en lo sobrenatural. she wasn't focused on the supernatural. Ella estaba enfocada en Cristo Jesús. She was focused on Jesus Hay Christ. veces nos enfocamos en los milagros, prodigios y señales Sometimes we're focused on miracle signs and y nos wonders. olvidamos que lo más importante We forget the most important es la presencia de Jesús. is the presence of Que God. lo más importante para ti y para mí The most important thing for you and I no son los milagros y los prodigios y las señales, is not the miracle signs and wonders, sino es la presencia del Espíritu Santo. is the presence of the Holy El Spirit. poder verlo a Él cara a cara. To be able to see Him face to El face. poder tener al Espíritu Santo con nosotros To have the Holy Spirit with us. y ser bendecidos por el poder del Espíritu Santo. And be blessed by the power of the Holy Entonces Spirit. ella no se dejó llevar So she wasn't allowing por los herself ángeles, to be taken by the angels, sino porque ella estaba enfocada era en Cristo but Jesús. she was focused on Jesus Pero Christ. quiero que mires y aprendas algo, But I want you to see and understand porque ella estaba llorando, because she was crying. porque ella tenía lágrimas en sus ojos. She had tears in her eyes. Cuando Jesús aparece, When Jesus appeared, ella no lo podía ver. she couldn't see Him. ¿Saben lo que Dios va a hacer? What Jesus is going to do, Es que Jesús va a limpiar esas lágrimas de tus ojos. Jesus will clear the tears from your A eyes. ti, mujer, You, woman, que has estado llorando, who have been crying, que has estado pidiendo y clamando por tu casa y por tu familia. you have been begging, crying for your home and your A ti, family. mujer, que has estado pidiendo por tus hijos. You, woman, who have been crying for Y your en children, especial por tu esposo que todavía no es creyente. and for especially for your husband who is not a Y que has believer. estado llorando. And you've been crying. Déjame decirte, Let me tell you ha something. llegado el tiempo de la resurrección. The time for resurrection has Ha come. llegado el tiempo donde Jesús va a secar esas lágrimas de tus ojos. The time has come for Jesus to dry the Y tears que from your eyes. podrás ver lo que antes no podías ver. You'll be able to see what you couldn't before. Porque María no podía ver a Jesús. Mary couldn't see Jesus. Porque sus lágrimas se lo impedían y no la dejaban. Her tears wouldn't allow her to. Y cuando ella ve a Jesús, And when she sees Jesus, lo confunde con un jardinero. she confuses him with a gardener. ¿Por qué un jardinero? Why a gardener? Porque hubo el primer Adán Because first
Adam. que él fue un jardinero. He was a gardener. Él era el que estaba encargado en el huerto del Edén. He was in charge of the Garden of Eden. Él era un jardinero. He was a gardener. Entonces no era casualidad It wasn't a de que coincidence. cuando María confunde a Jesús, When Mary confuses Jesus, lo confunde con un jardinero he confused him for a y gardener no puede ver que realmente es Jesús. and can't see he's truly Jesus. Ella, sin darse cuenta, Without realizing, lo que ella estaba viendo era el pasado. what she was seeing was the past. Ella estaba mirando hacia el pasado, She was looking at the past, hacia el primer Adán, towards the first el Adam, Adán que falló, the Adam that failed, aquel que no pudo cumplir el propósito de Dios. he who couldn't fulfill God's purpose. Y hay personas en esta hora There are people right que now están mirando hacia el pasado, that are looking at the past, que están mirando a los errores, are looking at their a las errors, situaciones y los problemas, situations and problems, a echarle la culpa a alguien o a algo to blame someone or something por la situación en que ellos o ellos están en esta hora. for the situation they're in right now. Pero hay otros que en esta hora But there are others that right now, no están mirando a aquellos que fallaron, they're not looking at those who no failed. están mirando para echarle culpa a otros, They're not looking to blame others. sino que pueden ver a Cristo Jesús. They can see Jesus Christ. Y yo quiero que tú entiendas este mensaje I want you to understand this para que message, tu mirada no esté enfocada en el pasado, so your eyes won't be focused on the sino past, que tu mirada pueda estar enfocada en el futuro. but your eyes are focused on the Que future. tú puedas ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. You can see the Lord of Lords and King of Que Kings. no estés mirando al pasado. Don't be looking at the past. Ella estaba buscando a Jesús. She was looking for Jesus. Su anhelo, su amor, Her desire and su love, desesperación, her su desperation, pasión era her Jesús. passion was Jesus. Pero sin embargo, en un momento But nonetheless, in that de moment dolor y de tristeza, of pain and en, tears, en un momento donde ella no podía ver, in a time where she couldn't see, donde ella estaba desesperada, where she was desperate, empieza a mirar hacia el pasado she starts to look at the past en vez de mirar hacia el futuro. instead of looking at the future. Por favor, yo te pido que en esta hora Please, I'm begging you right tú now, no sigas mirando hacia el pasado, don't keep looking at the past. sino que tú sigas mirando hacia el futuro, Look at the future, a lo que Dios tiene para ti, what God has for you, al destino y el propósito que Dios ha trazado para tu vida. the destiny and purpose He has for you. Cuando Él limpie y seque esas lágrimas de tus ojos, When He cleanses those tears from your porque eyes, ya el tiempo ha pasado, time has passed. porque ya el viernes de muerte ha pasado. The Friday of death has passed. Ahora está llegando una nueva época, Now a new time has come. ahora está llegando una nueva etapa, A new era has come. que es la etapa de la resurrección, It's the phase of que resurrection. donde lo que estaba muerto What was dead ahora vuelve a resucitar. now begins to Y yo arise quiero que again. ahí donde tú estés, Right where you are, tú te puedas apoderar de esa palabra, I want you to hang on to that porque word. no es coincidencia que tú estés hoy conectado con nosotros. It's not a coincidence you're connected with us Muchos de today. ustedes nos están viendo por primera vez. Many of you are watching for the first Muchos de time. ustedes tal vez nunca han visto un servicio así, Many of you might have not even seen a service pero like no es this. casualidad, It's not a porque Dios coincidence. te está hablando hoy en esta hora. God is speaking to you right now. Ahí donde tú estás en tu casa, Right where you are at home. tal vez nunca has tenido la oportunidad de ir a una iglesia, Maybe you never had the opportunity to go to pero church. Dios trajo la iglesia a tu casa God brought the church to your house porque Él te ama y te quiere because He loves you y quiere bendecirte en and He esta wants to mañana. bless you this Así morning. que recibe esa bendición en esta hora. Receive that blessing right now. Ahora, durante ese tiempo, Now during that time, resulta que María fue y le dijo a los apóstoles, so Mary told the apostles, y los apóstoles Pedro y Juan vinieron a mirar a ver el sepulcro. Apostles Peter and John, they came to see the tomb. Pero como Juan era más delgado, Since John was smaller, él corrió y llegó primero. he ran, he got there Y first. cuando llegó al sepulcro, a la puerta, When he got to the tomb at the él door, solamente miró, pero no entró. he only looked in, but he didn't enter. Y momentos después llegó Pedro. Moments later, Peter came. Pero así como Pedro era But just the way Peter una was, persona atrevida, he was a él no courageous miró, person. He didn't just sino look, que él simplemente entró. he ran in. Hay personas que son atrevidas. There people are courageous. Y no estoy hablando del pasado, I'm not talking about the past. cuando éramos atrevidos a hacer cosas que no debíamos de hacer. We were courageous enough to do things we shouldn't have. Ahora estoy hablando de ser atrevidos. Now I'm talking about being brave. Hombres y mujeres de reino. Men and women of kingdom. Hombres y mujeres que se atreven a creer en la gloria de Dios. Men and women who dare to believe in the glory of God. Hombres y mujeres que se atreven a creer en lo sobrenatural. Men and women who dare to believe in the supernatural. Hombres y mujeres que se atreven a creer de que sus vidas pueden cambiar. Men and women who dare to believe that their lives can change. Que creen de y pueden asegurar que Dios lo va a hacer. They believe and they're sure God can do it. Entonces, atrévete a ser atrevido. So dare to be daring. Atrévete a creer en las cosas sobrenaturales de Dios. Dare to believe in the supernatural things of Y God. espera a recibir de parte de Dios. And wait to receive from God. Porque aquellos que se atreven a creer, Those who dare to believe, o como la Biblia dice, para los que creen, todo es posible. or like the Bible says, all those who believe, everything is possible. Entonces,
Pedro llegó So Peter arrived, y entró porque fue atrevido. and he entered because he was Entonces daring. ahora Juan llega y mira la segunda vez. Now John enters a second, looks Y a second entra. time, and he enters. Esas dos veces que él miró, Those 2 times he la looked. primera él miró en lo natural, The first he looked with the natural. pero en la segunda vez él miró en lo espiritual. The second time he did it Hay spiritually. veces nosotros miramos Sometimes we look. de una manera natural Sometimes we look in a natural y way. queremos entrar pero no lo hacemos. We want to enter, but we don't. Y necesitamos mirar en lo sobrenatural We need to look in the para supernatural podernos atrever a creer y a poder entrar. to be daring enough to believe and enter. Así que atrévete en esta hora. So be daring right now. Tú que has estado en la puerta, You who have been at the tú door, que has estado allí listo o lista para entrar, you have been ready to enter, pero que no te has atrevido but you haven't been daring enough porque has to. tenido miedo o temor Maybe you've had fears or worries de tomar decisiones que van a cambiar tu vida. to make decisions that will change your Y life. por eso te has quedado en la puerta y no has entrado. That's why you've stayed at the door, you haven't entered. Pero hoy es el día de entrar. But today is the day to Hoy enter. es el día de tomar esa decisión. Today is the day to make that Hoy decision. es el día de resurrección, Today is the day of donde resurrection, tú te atreves a hacer lo que antes no te atrevías de hacer. where you dare to do what you didn't dare Donde before, tú te atreves a creer en lo que antes no te atrevías a creer. where you dare to believe what you couldn't before. Y vas a empezar a hacer lo que antes no hacías. You'll begin to do what you couldn't Vas a before. empezar a caminar en el reino. You'll be able to walk in kingdom. Vas a empezar a caminar en fe. You'll be able to walk in faith. Vas a empezar a caminar sobre la palabra. You'll be able to walk in the word. Vas a empezar a caminar en lo sobrenatural. You'll be able to walk in the Vas a supernatural. empezar a ver lo que antes no veías. You'll be able to see what you couldn't before. Y vas a empezar a hacer lo que antes no podías hacer. You'll be able to do what you couldn't Porque before. Dios te da ese poder en esta mañana. God gives you that power in this Así morning. como Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, Just like God resurrected Jesus from the dead, Dios va a resucitar tu casa, tu hogar, tu familia. He will resurrect your family, your home. Esas palabras proféticas, Those prophetic words, esos sueños, esas visiones, those dreams and visions, esas palabras que fueron declaradas sobre tu vida, those words that were declared over your life, sobre tu casa y sobre tu ministerio. over your home and your ministry. Cuando Dios te mostró ese esposo, When God showed you that cuando husband, Dios te mostró esa esposa, God showed you that wife, cuando Dios te mostró esos hijos, God showed you those children, cuando Dios te ha mostrado cosas que todavía no se habían dado, God has shown you things that hadn't pero happened, que ahora se van a dar. but now they will. Así que tú te atreves a creer. So you dare to believe. Tú te atreves a creer en esta mañana Dare to believe this y que morning Dios lo va a hacer. that God will do it. Y en ese momento, And in that cuando moment, están allí Pedro y Juan, when Peter and John are there, ellos miran they look. porque ellos querían ver si el cuerpo de Jesús estaba allí o They no. wanted to see if Jesus' body was there or Y not. lo que ellos encuentran What they find, es de que allí encontraron donde habían puesto a Jesús they see where they had placed y Jesus las ropas que habían puesto sobre él. and the clothes they had put over him. Pero una de ellas era en particular, But one of them was particular, en donde ellos habían enrollado la cabeza de Jesús. where they had wrapped up Jesus' face. Estaba donde habían puesto el cuerpo de Jesús It was where his body was, y donde claramente había sido puesto la cabeza de Jesús. and where clearly his head had been placed. Pero en esta ocasión, But in this occasion, estas vestiduras que habían puesto sobre Jesús these clothes they had put over Jesus, estaban bien organizaditas, they were very organized. estaban bien dobladitas They were nice and folded, y estaban bien puestas and they were nicely placed encima donde estaba la cabeza de Jesús. right where Jesus' head had been. Tal vez eso para usted y para mí no tiene ningún significado, Maybe it has no significance to you and pero I, para aquellos que entienden un poquito las normas, but those who understand the norms podrán entender que había una señal, will understand that was a sign. porque en aquellos tiempos, Because in that time, cuando el rey estaba comiendo, when the king was eating, cuando el rey tenía un banquete, when the king had a banquet, cuando tenía invitados a su alrededor, when he had guests around him, las comidas no eran como hoy en día, the food wasn't like sino nowadays. que duraban tiempos, horas y horas. It would last hours and hours. Y ellos se comían durante todo el día, comían. They would eat all day, Y entonces para que los sirvientes supieran so that the servants would know cuándo iban a retirar los platos y la comida. when they wanted to retreat the Entonces plates lo of que el food. rey hacía What the king would do, era que él cogía su servilleta, he would take his napkin, él se limpiaba su boca, clean his mouth, cogía la servilleta, take the napkin, la doblaba y la tiraba. he would fold it and throw it. Pero cuando él iba a regresar, But when he would come back, cuando él les iba a decir a los siervos, when he was telling the no servants, retiren nada de aquí, don't take anything from porque here, yo me voy a retirar por un poquito de 'cause tiempo, I'm leaving for just a short pero time, pronto voy a regresar. but soon I will Entonces return. lo que el rey hacía So what the king would do, era que cogía su servilleta he would take his napkin y la doblaba así perfectamente and he would fold it y la perfectly ponía sobre la mesa. and put it over the Lo table. que Jesús estaba diciendo, What Jesus was saying, les estoy dando una señal profética.
I'm giving you a que prophetic tú clue tienes que entender y creer that you have to understand que and aunque believe, tú no me puedas ver ahora, that even if you can't see me pero right yo now, te dejo una señal but I'm leaving you a clue que pronto voy a volver. that soon I will Déjame return. decirte, el Let me Señor tell you está something. cerca Jesus is coming y el soon, Señor se va a acercar and He's coming y very hoy ha soon. entrado a tu casa And today's entered your a home visitarte a ti y a tu familia. to visit you and your family. Pero no solamente hubo eso, He didn't just have that. sino que hoy ellos encontraron dos ángeles. They found two angels, El uno donde había estado los pies de Jesús one where Jesus' feet were, y el otro donde había estado la cabeza de Jesús. and one where Jesus' head Uno a was. la cabecera One at the feet, y otro a head, los pies. and the other one at the feet. Dos ángeles allí, Two angels cuidando y guardando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. guarding Jesus' body. Esto va a ser importante This is important porque en unos minutos más adelante because in a few minutes soon, vamos a hablar de dos ángeles we're going to talk about two que van a angels relacionar con esta historia that will relate to the y story. que nada de lo que nosotros leemos And nothing that we have read en la Biblia simplemente está por coincidencia, in the Bible is for coincidence. sino que hay algo profético, There's a prophetic hay thing. una señal que Dios nos está dando There are clues and signs. He's y giving us. aquellos que tienen revelación y entendimiento, Those who have revelation and understanding, aquellos que tienen al Espíritu Santo, those who have the Holy la Spirit, podrán entender y la podrán disfrutar, will understand and enjoy it. porque se convertirá en una palabra, It will become a word. se convertirá en una profecía It will become a y se prophecy convertirá en una bendición. and become a blessing. Para los que no conocen, For those who don't know, simplemente será una historia más, it will just be another story. pero para los hijos de Dios, But for the children para of las God, hijas de Dios, for the daughters para of God, aquellos que caminan en el reino, those who walk in se kingdom, convertirá en una palabra profética it will become a prophetic que word. se hará real en tu vida, tu casa y tu familia. They'll be real in your family, your home, Así and your life. que prepárate, So prepare porque esta yourself palabra es para ti because this word is for y you, para tu casa. for your home. ¿Qué tiene que ver todo esto, What pastor? does this all have to do with Todo pastor? eso está muy bonito, This is all beautiful. pero ¿qué tiene que ver eso But what does it have to do? con lo que nosotros leímos en Levítico 14? What we read in Leviticus 14. Aparentemente no tiene nada que ver, Apparently has nothing to do with it. pero se va a dar cuenta que tiene que ver mucho But you'll see it does. y que esas dos palabras son paralelas la una con la otra. Those two complement one another. En esta palabra que leímos, Levítico 14, So what we read in Leviticus lo que 14, nosotros estamos viendo, what we're seeing es una foto we're seeing a photograph. básicamente de lo que pasó en la Pascua, Basically what happened in Passover. cuando Jesús fue sacrificado por nuestros pecados. Jesus was sacrificed for our sins. En aquellos tiempos, In those times, Dios les había dicho God had said que aquellas personas that those people que fueran limpiadas de la lepra that were cleansed of leprosy tenían que pasar un proceso especial. had to pass through a special process. Lo interesante de esto The interesting thing about es que this, cuando usted lee la palabra, when you read the word, se dará cuenta que nunca en la historia, you'll see that never in con history, una sola excepción, with one exception, nadie fue limpiado de la lepra. nobody was healed from leprosy. Solamente uno solo fue limpiado, Only one was pero cleansed. él no era judío. But he wasn't Jewish. Él se llamaba Naamán, His name was Naaman. 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 Pero entonces él no era judío, But he wasn't Jewish. pero él sí fue limpiado de la lepra. But he was cleansed of leprosy. Los demás, The others, los hijos de Israel, the children of Israel, los judíos, the Jewish people, nunca nadie había sido limpiado de la lepra. none of them had ever been cleansed of Ahora, leprosy. entienda algo. Now understand La something. Biblia nunca dice The Bible never que en says la Biblia o en su palabra that in the word, que la lepra fue curada, the leprosy had been cured, sino que fue limpiado de but la it was lepra. cleansed of leprosy. Ahora, pero pastor, yo creía Now, Pastor, I believed que cuando uno está enfermo de la lepra, that when you're sick with leprosy, entonces uno necesita ser sanado de la lepra. then you need to be healed of La leprosy. Biblia dice todo lo contrario. The Bible says the opposite. La Biblia no habla de sanidad de la lepra. The Bible doesn't talk about being healed from La leprosy. Biblia habla de que hay una limpieza de la lepra. The Bible talks about cleansing of Porque para leprosy. la Biblia la lepra y el pecado son iguales. Because in the Bible, leprosy and sin are the same. Lo que sucedía con la lepra en aquellos tiempos What happened with leprosy in that y time lo que sucede hoy en día and what happens nowadays es que empieza sobre la carne, sobre aquí en la carne, it starts over the flesh over here en la piel, on your skin, pero empieza debajo de la piel but it starts underneath the y skin se empieza a convertir como una llaga pequeña and it becomes like a wound. y poco a poco empieza a crecer Little by little starts to grow y empieza a crecer and it grows. y lo que eso hace And what it does, es que se toma del sistema inmunológico de la persona it takes the immune system of the y person empieza a hacer que la carne empieza a pudrirse. and it makes the skin rot. Y es tanto eso And it's so much de que en muchos países y aún en esos tiempos in many countries, especially in that time, la gente dormía en el piso those people slept on the floor. y habían animales, ratas, ratones There were animals, que rats caminaban y andaban en esos tiempos y aún en días
Hoy en día usted lo puede ver en ciertos países. and walked around. You could see even nowadays in certain Y la countries. gente perdía el sentido del toque de esas partes de sus cuerpos. And people would lose feeling in those parts of their Y bodies. no sentían. And they couldn't feel. Así que una rata o un animal podía venir So a rat or animal could y come empezar a comer partes de sus cuerpos and start to dine on their flesh. y la persona no sentir absolutamente nada. The person would feel absolutely nothing. Entonces muchas de estas personas So many of these people, perdían los dedos, they lost fingers, perdían las orejas, their ears, perdían la nariz, they lost their nose, partes de sus cuerpos. parts of their Y bodies. así mismo es lo que sucede con el pecado. And that's what happens with sin. El pecado empieza a ser The sin starts, que parte del cuerpo de la iglesia de Jesús parts of the body of Jesus Christ, empiecen no solamente a decaer, not only start to decay, sino que se empiezan a perder. but they start to be lost. Entonces Dios empieza a comparar So Jesus y God hace does una comparación entre la lepra y el pecado. a comparison between sin and Y está leprosy. diciendo, cuando una persona And he says when a person es limpiada, is cleansed, tiene que haber un procedimiento. there has to be a process. Y había un procedimiento para que esto se diera. There was a process for this to happen. Lo interesante era que nunca en la historia The interesting thing is never in alguien history había sido limpiado de la lepra. someone had to be cleansed of leprosy Hasta que un día until one day vino uno que se llamaba Jesús. came one named Jesus. Y él empezó no solamente a sanar a los enfermos, And he came not only to start no healing the sick, solamente a levantar a los muertos, not only to lift the dead, a rise the darle dead, vida, a darle vista a los ciegos but to give vision to the y hacer que blind, los mudos puedan hablar, or to make the mute speak. sino que también empezó a limpiar a los leprosos. But he began to cleanse the lepers. Y ahora sí se cumplía lo que había sido escrito casi 1500 años atrás. So now it begins to be fulfilled what had been written 1500 years Lo ago. que Dios había dicho que se hiciera, What God had said would be done, ahora sí se podía hacer. now could be done. Lo que antes tú no podías hacer, What before you couldn't lo do, que había estado escrito what had been y written profetizado, and prophesied, ahora en el nombre de Jesús now in the name of Jesus, sí se puede hacer. yes, it can be done. Ahora sí es posible. Now it is possible. Ahora sí es posible que la gente que está muerta Now se it is levante, possible for the dead to que rise, los enfermos puedan tener sanidad, for the sick to be healed, que los ciegos puedan ver, for the blind to que see, los sordos puedan escuchar, for the deaf to que hear, los mudos puedan hablar, for the mute to speak, que aquellos que no pueden caminar ahora puedan caminar. those who can't walk suddenly walk. Todo lo que era imposible Everything that was ahora es impossible posible, now is possible. porque para Dios no hay nada imposible. For God there is nothing Entonces impossible. Dios compara la lepra, So now he compares leprosy. compara la lepra y el pecado y lo hace uno. He compares leprosy and sin Y as la well. lepra empieza muy pequeña Leprosy starts very y small, así empieza el pecado. and that's how sin starts. Déjame decirte algo, Let me tell you something. déjame explicarte algo. Let me explain something. No existe pecado There is no sin que se quede pequeño. that stays small. No existe. It doesn't exist. Todo pecado empieza sin. pequeño, Starts small, pero después empieza a crecer. but then it grows. Y poco a poco empieza a tomar control. Little by little it takes Y control. poco a poco más y más control. Little by little more and Así more que no control. existe pecado que se quede pequeño. There's no such thing as small Así sin. mismo sucedía con la lepra. Same thing with leprosy. Personas que dicen, tal vez yo hago una cosa, Some people say maybe I do pero something, yo jamás haré tal cosa. but I would never do this Eso es thing. lo que tú piensas. That's what you think. Pero poco a poco te vas dando cuenta Little by little you realize que empiezas a crecer y a crecer. it starts to grow and Y grow. el pecado empieza a tomar a tomar más control. Sin begins to take more control. Y al final de todo trae destrucción At the end, it begins a tu causes vida, destruction to your tu life, casa, your home, tu hogar, tu familia your y family, tus finanzas. and your finances. Entonces a ellos, a los leprosos, So the lepers, lo que hacían en esos tiempos what they did in that es time, que los sacaban fuera del campamento, they would make them leave the camp. porque la lepra es contagiosa. Leprosy is contagious. Entonces la gente sabía So people knew que si alguien tenía lepra, if someone had leprosy, esa persona podía contagiar a la otra that persona person can contaminate y someone esa else, otra. and that person someone else. ¿Parece eso algo familiar hoy en día? Does it sound familiar now? ¿Suena familiar con lo que estamos viviendo hoy en día? Does it sound familiar what we're living today? ¿Usted alguna vez ha escuchado a alguien Have you ever heard someone say, decir no me voy a juntar con esa persona I'm not going to get close with this porque person. no me quiero contagiar con lo que esa persona tiene? I don't want to be contaminated by what that No person quiero has. volverme y ser como esa persona I es. don't want to become like that person. Déjame decirte, Let me tell you si something. tú andas con personas If you're with people que son chismosas, that are te vas gossipers, a volver un chismoso. you're going to become a gossip. Si tú andas con personas que toman trago, If you hang around with people who drink, vas a terminar tomando. you're going to end up drinking. Si tú andas con personas que usan drogas, If you hang out with people who do drugs, vas a terminar usando drogas. you'll end up doing drugs. Dice la Biblia The Bible says que una vez Dios manda a Samuel, one time God sends perdón, a Sam- Saúl,
Saul a que se junte con una compañía de profetas. to get together with a bunch of ¿Y saben qué prophets. pasó? And you know what happened? Terminó profetizando. He ended up Con prophesying. la compañía que tú andes, The company that you hang out así with, tú vas a terminar. you'll end up Tú like that. quieres ser un profeta, You want to be a prophet? rodéate de profetas. Surround yourselves with prophets. Tú quieres ser un hombre, una mujer de Dios, You want to be a man or woman of God? rodéate con hombres y mujeres de Dios. Surround yourself with men and women of God. Tú quieres profetizar, entonces acércate a los profetas. You want to prophesy? Get near Tú prophets. quieres ser un pastor, You want to be a pastor? acércate a los pastores. Get close to En otras pastors. palabras, In other words, con las personas que tú andes, the people you hang out esas with, personas van a afectar tu vida those people will affect your y van life, a contagiarte de una o de otra manera. and they're going to contaminate you Hoy en some way or día another. nos cuidamos Nowadays, we take care de of que no ourselves seamos contagiados del coronavirus. so we don't get contaminated by the ¿Por qué coronavirus. no nos cuidamos Why don't we take care of de ourselves? nosotros ser contagiados con las personas Of us to be contaminated by que people nos van a llevar al mal? that will take us to sin. Yo nunca he escuchado a nadie decir eso, I never heard anyone say that. pero ahora que empezamos a entender un poquitico del coronavirus But now that we understand more about y coronavirus, ponemos eso en contexto con lo espiritual, and we take that into context with the como que spiritual, tiene un poco más de sentido. it has more meaning. Tal vez de alejarnos de esas amistades, Maybe to get away from those alejarnos friendships, de esas personas get away from those que people poco a poco nos han llevado a hacer cosas que no debíamos de hacer, that little by little they're taking us to a places we pensar en shouldn't be. cosas que no debíamos de pensar Think things we shouldn't be y thinking, empezar a andar con gente and start to hang out with que people hable con palabra de Dios, that speak the word of God. personas que tengan sueños y visiones, People who have dreams and personas visions. de reino, People of kingdom. personas que están hablando con salmos, People who speak psalms. con cántico nuevo, Who sing a new que song. traen una palabra profética a tu vida. That they bring a prophetic word to Que your cuando life. tú tienes un problema, una necesidad, When you have a problem or a need, estas personas tendrán una palabra que va a ayudar a levantarte, people have this word for you to lift you up. porque esa palabra viene de parte de Dios. That word comes from God. Así que es importante nosotros It's so important for us. entender con qué nosotros nos estamos relacionando Understand who we're relating y with con qué nosotros estamos. and who we're hanging out with. Entonces a estas personas, So these people, a estos leprosos los sacaban fuera del campamento. these lepers, they took them away En from the otras camp. palabras, estas personas In other words, these people, los ponían en cuarentena, they had them quarantined. aunque no eran 40 días, It wasn't 40 days. porque para ellos For them, era eterno. it was En eternal. otras palabras, no podían tener contacto In other words, they could have no contact. y no podían entrar a la ciudad. They couldn't enter the city. ¿Saben cómo comían ellos? You know how they ate? Con la basura que la gente de la ciudad tiraba sobre las paredes. The garbage that the people from the city threw over the walls. Y en las noches ellos venían a coger And at night, they would come lo que quedaba de la basura de ellos. and take what was left from their Porque garbage. para ellos no le era permitido entrar y compartir en el campamento. They weren't allowed to enter and share in the camp. Me llama mucho la atención It really brings my attention que hoy en día that nowadays, las personas que están infectadas del coronavirus, people that are infected with tanto coronavirus, como las personas que no tienen el coronavirus, even the people who don't have the todos virus, estamos en cuarentena. we're all No quarantined. solamente aquí en los Estados Unidos, Not just here in the United sino en States, toda parte del mundo. but all over the El world. mundo entero The entire world básicamente está en cuarentena. basically is quarantined. Entonces las cosas han cambiado. Things have changed. Ya no solamente son los que están contagiados It's not just those who are o los que están contaminated enfermos, or those who are sick, sino aún los que están también en bien y en salud. even those who have good health. Y eso a mí me llama muchísimo la atención. And that calls my attention a lot. Pero quiero llevarlo a otro punto. I want to take you to another Entonces la point. ley dice, The law says, les decía que estas personas tenían que ser echadas fuera. I mentioned these people had to be Y taken out. cuando ellas eran limpiadas, And when they were cleansed, tenía que haber un procedimiento. there had to be a process. Y el procedimiento era sencillo. And the process was simple. Era coger dos gorrioncitos Was to take two sparrows que estuvieran bien. that were well. Ahora, un gorrioncito, Now a sparrow, para aquellos que se están preguntando, pastor, ¿y qué es un gorrioncito? for those who are asking, what is a sparrow? Son esos pajaritos pequeños, Very small birds, cafecitos, brownish. que usted ve que hay muchos en todo lugar. You see there's a lot of them all over Son the muy place. comunes. Very common. Son tan They're comunes so common. que uno los ve y nunca ni siquiera les pone atención. You see them, but you don't even pay attention to Pero them. cuando vemos aquellos que son amarillos, rojos, When we see the yellow, red con ones, azul, colores hermosos y bellos, or blue, beautiful todos colors, decimos, ay, mira ese pajarito tan lindo. we'll say, oh, look at that beautiful bird. Pero cuando vemos estos gorrioncitos But we see these little que sparrows. son color cafecito They're brown, y son tantos y tantos, and there's so many of son them. tan comunes They're so common. que nunca nadie les presta atención. Nobody pays attention to them. Lo que Dios está diciendo What God is saying es yo cojo dos gorrioncitos de esos is I take two sparrows, comunes, very common, así como Jesús just like Jesus se hizo común igual a nosotros. made himself common like the rest Jesús of se us. hizo así como tú eres y así como soy yo. Jesus made himself like you and I Él are. siendo rey,
Him being king, Él siendo Dios, him being God, se hizo una persona común, he made himself a common una man, persona común y corriente, a common like anybody else, así como tú y así como yo, just like you and I, para poder identificarse con nosotros. so he can identify himself Él no with vino us. de otro color, He didn't come another color. Él no vino de otra manera, He didn't come in another Él way. vino de una manera común y corriente He came like a common para person identificarse contigo y conmigo. to be able to identify himself with you and Entonces I. Dios dice, cojan dos de estos, So God says, take two of these. cojan dos de estos gorrioncitos, Take these two sparrows. y estos dos gorrioncitos van a representar These two sparrows lo represent que yo voy a hacer en la cruz del Calvario. what I'm going to do in the cross of the Pero Calvary. también les dice que cojan madera de cedro. But he also says to take cedar wood. Ahora, nosotros no sabemos, la Biblia no dice So the Bible doesn't say en el Nuevo Testamento in the New Testament qué clase de madera What kind fue of la wood? que Jesús fue crucificado. what kind of wood Jesus was crucified on. Pero yo estoy 100% seguro But I'm 100% que sure si esta palabra dice that if this word que says cogieran madera de cedro, that they take cedar wood, esa es una de las preguntas que yo tengo para el that's Señor. one of the questions I have ¿Qué for the Lord. clase de madera fue la que a ti te crucificaron? What kind of wood were you crucified Y yo on? estoy casi seguro And I'm almost sure que Él me va a decir madera de cedro. that he's going to say cedar ¿Por wood. qué? Porque aquí dice madera de cedro. Why? Because here it says Pero cedar wood. también dice que cogían hilo de escarlata. But it also says they took scarlet Entonces yarn. la madera de cedro So the cedar wood representaba la cruz del Calvario. represents the cross of the Porque Calvary. ahí fue donde Jesús fue crucificado. That's where Jesus was crucified. Ahí fue donde Jesús dio su vida. That's where he gave his life. Donde demostró su amor por ti. Where he por demonstrated his mí. love for you and I. Entonces fue en esa cruz. It was on that cross. Entonces en esa madera de cedro, So in that cedar wood, el hilo de escarlata the scarlet yarn, significaba la sangre. it represents the blood. Ahora, hoy en día Nowadays, tienen diferentes químicos y diferentes maneras they have different chemicals in different para ways poder teñir lo que nosotros conocemos como las telas y los hilos. to be able to tint different Pero yarns and en cloth. aquellos días esa tecnología no existía. But back then, it didn't exist, that Entonces technology. cogían un gusanito So they would take a little worm que es muy conocido allá en el Medio Oriente. that's very well known in the Y Middle East. este gusanito And this little lo worm, cogían y lo machacaban. and they would squish it. Y él daba una tinta roja. And he would release the Y scarlet con color. esa tinta roja With that red ink, podían teñir los hilos y las telas. they were able to color the cloth and the Hubo yarn. uno There was one que fue machacado, that he was mashed. que murió en la cruz del Calvario He died on the cross of the y que Calvary, dio su vida and he gave his life para teñir la vida de nosotros to be able to paint y our para que lives nosotros pudiéramos tener una mejor vida. so that we can have a better Era life. representativo It represented de lo que Dios iba a hacer. what God was going to do. Hisopo, And hyssop. hisopo. ¿Qué es un hisopo? So what is hyssop? Un hisopo Hyssop es la congregación de una mata is the congregation of plants que utilizaron en la primera Pascua that they use in the first Passover para ungir, para llenarla o tocarla de sangre del cordero to be able to anoint and be able to y tint it with the ponerla blood. en of los the- lintenes de las puertas. ¿Recuerdan? Remember the blood that they use for the doors? Entonces cogían hisopo, So they took the hyssop, la mojaban de la sangre del cordero they wet it with the blood of the y lamb, la ponían en los tindeles de las and puertas. put it over the arches of the doors, Representación de la cruz del Calvario. representing the cross of the Calvary. Dice la Biblia que le dieron a Jesús a tomar So they gave Jesus to drink con un hisopo with the hyssop. que le dieron a él a tomar una bebida They gave para him a que drink. calmarle el dolor To calm his pain, y él la rehusó. and Que usaron hisopo. they use hyssop. Todo esto All of this nos apunta y nos muestra just signals and shows hacia us la cruz del Calvario. towards the cross of the Calvary. Tenemos la cruz, We have the cross, tenemos la sangre we have the blood, y tenemos el hisopo. and we have the hyssop. Tenemos también aquí la representación de la muerte de Jesús. We also have the representation of the Ahora death ya of Jesus. empezamos a ver un poquito más claro Now we start to see more lo clearly que antes no podíamos ver en esta palabra. what we couldn't see in this word before. Pero dice que uno de esos gorrioncitos This is one of those sparrows tenía que morir en una vasija de barro. had to die in a clay pot. ¿Saben? Una vasija de barro. You know, a clay pot. ¿Saben? Hoy en día You know, nowadays, muchas personas anhelan, many people desire, desearían tomarse una buena sopa, they would love to have a great un soup, buen sancocho a great en, hearty soup en una olla de barro. in a clay pot. Tú puedes ir al mejor restaurante, 5 estrellas, You can go to the best restaurant, 5 stars, en París, en Nueva York, Paris, New en York, Italia, donde quiera que sea, Italy, wherever, pero nunca te vas a ver igual but you'll never a una buena sopa, un buen sancocho have a better soup en una olla de barro than one in clay pot y cocinada en leña. that's been Algo over que es wood. común
something that's common, algo que la gente quiere aún hasta dejar de hacer, that's something people want to even just stop ahí es doing. donde está siempre lo mejor. That's where the best is Y, always. y Dios utiliza eso And Lord uses this para demostrar to show de que Él usa cosas comunes, that he uses common things, cosas naturales, natural things, para hacer cosas celestiales, to do celestial para things, hacer cosas grandes y poderosas. to do great and powerful Las things. cosas sobrenaturales Supernatural things empiezan en algo natural. start in something natural. Lo sobrenatural The supernatural, empieza en algo natural. it starts in something Tú natural. tú eres un hombre, una mujer natural, You're a natural man or woman, pero tú empiezas a caminar but you start to walk en lo sobrenatural, in the supernatural. porque el Espíritu Santo viene sobre ti The Holy Spirit comes over y you, ahora lo natural and now the natural se convierte en lo sobrenatural. becomes a Eso es supernatural. lo que Dios hace. That's what God does. Pastor, pero ¿dónde dice eso en la Biblia? Pastor, where does it say that in the Bible? Segunda de Timoteo 2:20. 2 Timothy Quiero que lo 2:20. leas ahí donde tú estás. I want you to read it right where you are. Segunda de Timoteo 2:20 dice: 2 Timothy 2:20 pero says, en una casa grande, en otras palabras, en una iglesia, in other words, in a church, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Otra vez, mire, barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. in a large house there are articles not only of gold and silver, but also of wood and clay. Some are for special purposes and some for common use. Óigalo, escúchelo bien. Listen carefully. Mira lo que dice, versículo 21. Verse 21. Ese versículo es para ti. This verse is for you. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Those who cleanse themselves from the latter will be instruments for special purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. Entonces, uno de esos gorrioncillos So one of those sparrows tenía que morir had to a die través de agua que iba corriendo. through flowing waters. No era una agua que estaba en una vasija, It wasn't water that was in a, no era una agua que estaba estancada, it wasn't water that was stuck. era un agua que iba corriendo. It was a flowing water. Ahora, Jesús fue puesto como tú y yo. Now Jesus was placed like you and I. Dice la Biblia que en el principio Dios creó al hombre In the Bible says, in the beginning God created y man, que Dios lo hizo de barro. and he made him from mud. Entonces nosotros somos vasijas de barro. So we are clay pots. Y Jesús se convierte en una vasija Jesus converts himself to común clay. como cada uno de nosotros. Very common, like every one of us. Porque Él se hizo uno de nosotros. Because he made himself like Entonces one of us. ahora aquí hay una representación. Now there's a Aquí hay representation. algo simbólico especial e importante. Something very special, symbolic Dice here. que ese gorrioncillo It says this sparrow tenía que morir durante agua que iba corriendo. had to die in moving waters. Esto era significativo This was very porque un significant. día Jesús iba a morir en la cruz. One day Jesus would die on the cross. Y cuando le pasaron a él en su lado, en su costado, And when they pierced his side con una lanza, with a spear, lo que salió de él fue agua y sangre. what flowed from him was water and El blood. agua, representación de la palabra, Water represents the word, y la sangre, representación del vino, que es el Espíritu Santo. and the blood represents the wine, it's the Holy Spirit. Entonces, todo lo que Dios hace, Everything God does, hay un simbolismo detrás de ello there's a symbolism behind que it nos enseña y nos muestra that teaches us and shows a us Cristo Jesús como el verdadero Dios, Jesus Christ as a real God. para que no quede duda que Él es Dios y que no hay otro como Él. So there is no doubt that he is the one and only God. También era profético, It was also prophetic, porque un día Jesús, el último día de la gran fiesta, because one day Jesus, in the last day of the great se festivities, levanta y dice: he gets si up and alguien says, tiene sed, if someone is thirsty, venga a mí y beba, come to me and drink. porque el que tome del agua que yo le doy, He who drinks from the water I give de them, su interior from his interior, correrán ríos de agua viva. living waters will flow. Y esto decía sobre el Espíritu Santo, And this was over the Holy que Spirit. todavía no había venido, They still hadn't come porque Jesús todavía no había sido glorificado. because Jesus hadn't been glorified En yet. otras palabras, Jesús todavía no había muerto. In other words, he hadn't died. Pero cuando Él muriera, But when he would die, vendría el Espíritu Santo, the Holy Spirit would come. que es como aguas vivas That is like living que waters correrán dentro de ti. that would flow within Por you. eso tú puedes profetizar. That's why you can Por eso prophesy. tú puedes hablar en lenguas.
lenguas. why you can speak in tongues. Por eso tú puedes cantar en nuevas lenguas. That's why you can sing in tongues. Por eso tú puedes hacer cosas sobrenaturales. That's why you can do supernatural Porque es el things. Espíritu de Dios It's the Spirit que of está God dentro de ti, that's within you, que está corriendo como ríos de agua viva. that's flowing like living waters. Entonces eso es lo que Dios está haciendo hoy That's en what día. God is doing today. Está dándonos He's giving us las profecías y las bendiciones prophecies and blessings que fueron dadas that were given to us siglos, centuries, años atrás. years ago. ¿Qué quiere decir eso para ti y para mí? What does that mean for you and I? Que nuestros pecados That our sins han sido lavados. have been cleansed. Que ya todo lo que tú habías hecho, Everything you have no done, importa lo que tú hayas hecho en la vida. it doesn't matter what you've done in life. Pastor, pero es que usted no me conoce. Pastor, you don't know Pastor, me. usted no sabe quién soy yo. Pastor, you don't know who I Pastor, am. usted no conoce mi vida. Pastor, you don't know my life. Usted no conoce mi pasado. You don't know my Si past. usted supiera quién yo fui, If you only knew who tal I vez usted no was, estaría diciendo lo que está diciendo. maybe you wouldn't be saying what Saben, you're eso es saying. verdad. You know that's true. Tal vez yo no lo conozca. Maybe I don't know Tal vez you. nunca lo pueda llegar a ver. Maybe I'll never get to meet Pero hay you. uno que sí lo conoce But there is one who knows y que te you. está diciendo en esta mañana, And he's saying this no morning, importa tu pasado, it doesn't matter your con la past. sangre de With Jesús, the blood of tú eres Jesus, lavado, you are tú cleansed. eres purificado, You're tú purified. eres una nueva You're a persona. new He person. aquí, todas las cosas son hechas nuevas. All things are made new. Todas las cosas son hechas nuevas. All things are made Ya new. nadie te puede recalcar tu pasado. Nobody can remind you of your Ya nadie past. te puede decir lo que tú eras, Nobody can say who you were, porque ahora tú eres una nueva criatura. because you're a new creature. Ahora creation ya in Christ. tú no vives de la misma forma You que don't vivías live the antes. same way you did before. Ahora tú eres una nueva criatura, You're a new creation. porque tú has sido lavado, You have been cleansed, limpiado a purified través de la sangre y el agua del Espíritu Santo through the blood and water of the Holy y de la Spirit sangre de Jesús de Nazaret. and the blood of Jesus of Ahora ya Nazareth. tú nunca vas a ser igual. You will never be the same. Ahora escúchelo bien, Listen carefully. porque en los tiempos de Moisés The times of Moses, había algo que era muy importante para there's ellos something so important to y them. era el arca del pacto. The Ark of the Covenant. Y dentro del arca del pacto And inside the Ark of the Covenant, habían ciertos utensilios que eran importantes. there are very important utensils Uno inside. de ellos eran las tablas de la ley de Dios, One of them was the tablets of the law of donde God. estaban los 10 The mandamientos. 10 Commandments were. Lo otro era maná del cielo The other one was manna from heaven. y el otro era la vara de Aarón. The other one was the staff of Aaron. Todas tres All three son significativos de un día la rebelión que el pueblo de Dios tuvieron. signify at one time the rebellion the people of God had. Cuando usted entiende eso, When you understand that, usted podrá entender you'll understand que todas nuestras rebeliones, all of our todo rebelliousness, nuestro pasado, all of our past, está todo junto, it's all together. guardado It's en hidden Cristo in Jesús, Jesus Christ. para que nadie lo pueda ver, So no one could see it. para que nadie te pueda juzgar, No one can judge you. para que nadie pueda apuntar el dedo hacia ti, So no one can signal their finger at porque you. todas esas rebeliones, All those rebellions, todos esos pecados, all those sins, todo lo que era tu pasado, everything that was your past está ahora guardado en Cristo Jesús. is now hidden in Jesus Christ. Ahora, habían dos querubines. Now there were two Cuando cherubims. usted mira esa, When you look, ¿qué se recuerda a usted? what do you think? Usted recuerda donde Jesús fue crucificado y donde Jesús fue sepultado. Where Jesus was crucified and where he was, Porque cuando llegaron los apóstoles, when the apostles cuando arrived, llegó María, when ¿qué Mary, fue lo que ellos vieron? what did they see? Vieron a dos ángeles, They saw two a dos angels, querubines, two cherubims, significativo del arca del pacto, representing the Ark of the queriendo Covenant, decir meaning lo que Dios les había mostrado, what God had showed lo them, que ellos andaban con esa arca por todo el desierto. Ark that they were with in the desert. Ahora ya la tenían, Now they had it. ahora se llama Jesús Now de it's- Nazaret. Now it's Jesus of Es Nazareth. Él, It's him. es Él, It's him. todo está cubierto en Él, Everything is in him. todo está hecho es en Él y Every- para Él Everything is done y for him por and Él, and for him para bendecirte a ti. to bless you, Porque grande es su amor, because his love is great. grande es su misericordia His mercy is que Él great tiene para ti. that he has for you. Entonces estaban los dos querubines, So the two cherubims were there, representación nuevamente no solamente del arca del pacto, not just representing the Ark of the Covenant, sino también
del sepulcro donde Jesús fue enterrado. but also representing the tomb where he was Ahora, buried. en esos tiempos, Now in those times, el sumo sacerdote the high priest entraba una sola vez would enter only one al time lugar santísimo. to the holiest of Nadie places. podía entrar, No one could go in. solamente el sumo sacerdote, Just the high priest. solamente una vez al año. Only one time Y a cuando year. él entraba, And when he entered, él tomaba la sangre de un cordero he would take the blood of a lamb y entraba en el lugar santísimo. and he would enter the holiest of places. Nadie podía entrar, No one could go porque in. si alguien entraba, Because if someone entered, era muerte inmediata. they would die Ni instantly. aún el sumo sacerdote Not even the high priest tenía acceso a ese lugar, had access to that a place. no solamente que fuera una vez al día, Only una if he vez al año. One time a year. Y si él no estaba bien, And if he wasn't well, él moría he would inmediatamente. die instantly. Por eso le ponían alrededor de sus pies, That's why around his le feet, ponían un lazo. they tied a En rope. caso que si el sumo sacerdote moría, In case the high priest died, nadie podía entrar. no one could enter. Simplemente lo único que podían era sacarlo. The only thing they could do is pull him Y out para saber si él estaba vivo to know if he was y alive que no había muerto, and that he hadn't died. ponían campanas alrededor de sus vestiduras. They put bells around his clothing. Cosa que cuando él se movía, So when he moved, entonces ellos podían escuchar desde afuera then they could hear from el outside movimiento y el ruido his movements que and esas noise campanas producían. that the bells produced. Y si esas campanas no sonaban, And if those bells didn't sound, ellos sabían que algo malo había sucedido, they knew something bad pero happened, nadie podía entrar. but no one could go in. Entonces sacaban al sumo sacerdote con el lazo, So they would pull out the high porque priest si alguien entraba, because if someone entered, también moría. they would die. Pero cuando Jesús muere, But when Jesus en el dies, momento en que Jesús muere, in the moment Jesus dice que, dies, escúchenlo bien porque esto es importante, listen carefully, this is important. dice que el velo They said that the donde veil estaba el arca del pacto, where the Ark of the Covenant was, el lugar santísimo, the holiest of dice que se places, rompió desde arriba hacia abajo, it tore from top to bottom, queriendo decir meaning que ya había entrada that there was para que entrance. todo aquel So everyone que crea en Cristo that believes in pueda Christ entrar libremente delante de la presencia de Dios. enter freely before the Por presence eso of tú God. puedes entrar. That's why you can enter. Por eso ahora el Espíritu Santo puede venir. That's why the Holy Spirit can Por come eso tú now. puedes hablar con Dios That's why you can speak with y God. llamarlo You papá, can call him Father, Daddy, Daddy, Abba, Abba. porque Él es tu papá. You are my Ahora Father. no necesitamos un sacerdote, We don't just need a high priest. no necesitamos un We intercesor, don't need an intercessor alguien que vaya en nombre o a favor de for nosotros. someone to go in our name. Ahora tú puedes ir Now we can go libremente delante de su presencia, freely in front of his porque presence Jesús cumplió todo because Jesus y fulfilled porque el everything. velo fue rasgado. Because the veil was torn. Ahora tú tienes entrada libre. Now you have free Pero, entrance. pero cuando se hacía esto, But when this was done, dice que el sumo sacerdote this is the high priest. cogía la sangre del cordero He took the blood of the una lamb vez al año, once a year. una vez al año Once solamente. a year Él only. podía entrar He can enter. y cogía la sangre del cordero And he took the blood of the lamb y cogía y la esparcía and he sprinkled it 7 veces. 7 times. Una, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. 7 veces. 7 times. Jesús, Jesus. Jesús, Jesus. Jesús Jesus. en la cruz del Calvario. On the cross of the Calvary. Hubieron 7 puntos There were 7 points donde Él salió sangre de Él. where blood came from La him. primera, The first, aquí en su cabeza. over his head. Cuando pusieron esa corona When they put the de crown espinos, of thorns. dice que sangre fluyó de su cuerpo, And they said blood flowed from his de sus body, manos, from his hands. 2, 3 veces. 3 times. En otras palabras, una vez, 2 veces acá. 1 time, 2 times En here. sus pies cuando lo clavaron a la cruz del Calvario. On his feet when they nailed him to the cross of the Cuando, Calvary. cuando pasaron por su lado aquí, en su costado, con la lanza. When they pierced his side with a spear. Pastor, pero ahí solamente hay 6. Pastor, there's only 6 1, there. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5. 6. Le 6. faltó una, pastor. No, There's no me one left faltó over, una. Pastor. Hubo una que fue peor. There was one that was worse. Hubo una cuando lo cogieron a él y le dieron 40 latigazos. There was one when they gave him 40 Y por su lashes. espalda, And on his back. por su espalda, On his back. le dieron 40 latigazos. They gave him 40 Y no fueron lashes. cualquier clase de latigazos. It wasn't just 40, any Muchos de ustedes lashes. han visto la película La Pasión de Jesús. Many of you have seen the Passion of the Lo que Christ. eso demuestra, What that lo shows que eso diga, no es nada comparado was nothing a lo compared que realmente él sufrió, to what he a really lo que suffered. realmente él pasó. To what he really No went se through. compara en nada. It does not compare. Él quedó desfigurado. He was disfigured. 7 partes de su cuerpo 7 parts of his body pudieron
brotar sangre. blood. Porque siete veces el Because sumo sacerdote 7 esparcía times the la high sangre. priest sprinkled the Todo blood. lo que está en la Biblia Everything in the Bible nos demuestra y nos enseña hacia Cristo Jesús shows and signals Jesus Christ. que tanto es su amor por ti How his love is so que great lo for dio you. todo por nosotros. He gave it all for us. Y después el gorrioncito, And then the sparrow, uno moría, one died. hubo uno que murió, There was one that died. hubo uno que murió que se llamó Jesús There was one that died named para que Jesus el otro pudiera vivir. so the other could live. Jesús murió Jesus para que died tú puedas vivir, so that you can para live. que yo pueda So vivir. that I can live. Entonces ahí había ese ejemplo, ese simbolismo. There's that example, symbolism. Y entonces el otro era puesto en la sangre. The other one was El placed in the otro blood. gorrioncito era mojado en la sangre. The other sparrow was dipped in blood. Y después que era mojado en la sangre, After he was dipped in blood, entonces era soltado. then he was Y él released. podía ahora volar libremente. He can fly freely. Ahora tú puedes vivir libremente. Now you can live freely. Porque hubo uno que murió There was one that died para que tú pudieras tener vida. so that you can have Para life. que tú pudieras tener vida y vida eterna. So you can have life and eternal Ese es life. el amor de nuestro Señor Jesús. That is the love of our Que Father lo dio Jesus, todo por who nosotros. gave it all for us. Pero también es representativo But it also represents de cuando Jesús asciende al cielo. when Jesus ascends to Porque heaven, Él murió, because he died. pero Él no se quedó en la tumba. But he didn't stay in the Él tomb. resucitó. He Y resurrected porque se sometió al Padre, because he submitted hoy to the se Father. sienta a la diestra del Padre Dios Todopoderoso Today he's at the right hand of the y power of God. reina con poder y con gloria. He reigns with power and Por glory. eso Él es el Rey de Reyes That's why he's the King of y Él Kings, es el Señor de the señores. Lord of Lords. Hebreos 9:24 dice, Hebrews 9:24 usted lo says. puede leer ahí en su casa. You can read it at home. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. For Christ did not enter a sanctuary made with human hands that was only a copy of the true one. He entered heaven itself, now to appear for us in God's presence. Versículo 15. Yo leí Hebreos 9:24. Verse 15, we read Hebrews 9:24. Ahora voy a leer Hebreos 9:15. Now I'm going to read Hebrews 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que invirtiendo muerte para la remisión de las transgresiones había bajo el primer pacto, los llamados recibirán promesa de la herencia eterna. For this reason, Christ is the mediator of a new covenant, that those who are called may receive the promised eternal inheritance, now that he has died as a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant. Y voy a leer Apocalipsis 19:13. I'm going to read Revelations 19:13. Apocalipsis 19:13 dice, Revelations 19:13 says, refiriéndose a Jesús, referring to Jesus, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. he's dressed in a robe dipped in blood. ¿Recuerdan cuando les hablaba de aquel gusano que tenía que morir para que entonces pudiera dar la tinta, Remember we talked about the worm that had to die so we can esa have the ink, tinta roja? the red ink? Casualidad, Apocalipsis 19:13. Is it a coincidence in Revelations 19:13? Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. He's dressed in a robe dipped in blood, and his name is the Word of God. En otras palabras, In other words, nosotros celebramos hoy. we celebrate today. No es una celebración una más que hacemos. It's not just another Es celebration. una conmemoración It's commemorative a la muerte y la resurrección de Jesús. to the death and resurrection of Y esto no Jesus. solamente es algo que pasó hace 2000 años. This isn't just something that happened Es 2,000 years algo ago. que está afectando tu vida en esta hora. It's something affecting your life right Tu now. casa, tu familia, tu hogar, Your family, your house, your tus home, finanzas, your tu finances, salud, your todo, health, todo, everything. completamente todo. totally everything. Y puedes estar seguro You can be que sure cuando tú estás bajo la sangre de Jesús, when you're under the blood of que cuando tú Jesus, estás bajo el pacto de Él, when you're under his pact, entonces tú vas a recibir todas esas bendiciones. you will receive all those blessings. Ahí donde tú estás. Right where you are. Quiero terminar con esto. I want to finish with this. Nosotros queremos ahora celebrar la Santa Cena. We want to celebrate the Holy Supper. No sé si usted tuvo tiempo para prepararla o no. I don't know if you had time to prepare Tal it vez or not. no tiene el vino todavía o no tiene lo que es el jugo de uva. You may not have the wine or grape juice. Puede usar soda de uva si You can tiene. use grape soda if you Y have. si no tiene nada de esas cosas, If you don't have any of those entonces things, un poquito de jugo será suficiente. a little bit of juice is enough. Si tiene un pedacito de pan, un pedacito de pan. If you have a little piece of bread, it's O perfect. si puede o de alguna forma tiene esas galletitas
de soda, If you también can, puede usar una if de you esas. have saltines, you can use that. Lo importante que usted haga en esta hora The important thing is that right now es que usted le pueda dar la importancia al Señor. is you give the importance to Y God. yo sé que el Señor entenderá And I know He'll understand. de que tal vez tú no tienes todos los ingredientes necesarios, You might not have all the necessary ingredients, pero tienes la obediencia de tu corazón. but you have the obedience in your Y lo heart. que Él está buscando And what He's searching for no es necesariamente de que sea vino, is not necessarily for it to be no es wine necesariamente que sea jugo de uva, or necessarily grape juice, sino que tu corazón esté correcto con el Señor. but that your heart is good with Him. Pastor, ¿y cómo hago yo para que mi corazón esté correcto con Dios? Pastor, how can I make sure my heart is well Hay with dos God? formas. Two ways. La primera, The first, si tú no has entregado tu vida a Jesús, if you haven't given your life to Jesus, en otras palabras, si el Señor Jesús no es el Rey y Señor de tu corazón, in other words, if He's not the king of your heart, si tú no has admitido que tú eres un pecador y que necesitas un redentor, if you haven't confessed you're a sinner and need a redeemer, entonces yo quiero invitarte a que tú hagas esta oración conmigo. I would like to invite you to do this Una prayer. oración que va a transformar tu vida. One prayer would transform your Tal life. vez tú nunca has tenido la oportunidad de ir a una iglesia. Maybe you never had the opportunity to go to a church. ¿Será casualidad que hoy podamos estar en tu casa y en tu hogar? Is it a coincidence we could be in your house Que and tú home, nos estés viendo por primera vez that you're watching for the y first que time, nunca hayas hecho esta oración. and that you've never did this Déjame prayer? decirte, no es casualidad. Let me tell you, it's not a coincidence. Dios sabía que tú nos ibas a estar escuchando en esta mañana. God knew you'd be listening this morning. Dios sabía que tú ibas a estar allí en tu casa y con tu familia. He knew you would be at your house with your Y family. que esta es una contestación a las oraciones que tu esposa y tus hijos han estado haciendo por ti. This is the answer to the prayers your wife and your children have made, Y que ahora tú las estás viviendo ahí. and now you're living them right now. Así que conmigo, por favor, hombres, mujeres o niños, no importa, So men, women, children, pueden hacer esta pequeña oración conmigo. you can do this prayer with me. Padre, en esta hora yo te doy gracias. Father, this time we thank you, Señor, porque hoy es un día muy especial. Lord, because today's so special. No solamente celebramos el día de resurrección, Not only are we celebrating the day of sino que hoy resurrection, va a ser el día de la resurrección de mi vida. today's the resurrection of my life. Señor, yo en esta hora, Padre, At this time, Lord, reconozco que yo estaba muerto I recognize I was dead. en deleites y en pecados, I was in sin, pero te pido, Señor, and I ask que you, me Lord, laves con tu sangre preciosa. you cleanse me with your precious blood. Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Lord, write my name in the book of Que life. envíe, Señor, tu Santo Espíritu sobre mí Send your Holy Spirit over y que me, tú nunca te apartes de mi vida. and that you never leave my life. Señor, en esta hora yo reconozco Father, in this time I de recognize que Jesús es mi Señor, that Jesus is my Savior, Señor, y que ahora yo soy una nueva criatura and now I'm a new y creation, que yo tengo vida and I have life gracias a mi Señor Jesús. thanks to Jesus Christ. Amén y Amen amén. and amen. Si tú hiciste esa oración, If you did this prayer, quiero felicitarte I want to congratulate porque you. has tomado la decisión más importante que tú hayas hecho en tu vida. You've made the most important decision of your life. Tu vida nunca más volverá a ser igual. Your life will never be Ni the tu same, casa, ni tu familia, ni tu hogar. or your family, your house, or home. Ahora eres una nueva criatura. You're a new creation. Perteneces a la familia de Cristo. You belong to the family of Quisiera que Christ. marcaras este día, esta hora, I want you to mark this hour and day. y vas a ver el antes y el después en tu vida. You're going to see the before and after of your Y life. si tú te has alejado de los caminos de Dios, And if you have strayed from God's tal vez ways, Dios te ha hablado en tiempos anteriores, maybe God has spoken to you in the past. tal vez Dios ha traído una palabra sobre tu vida, Maybe He brought a word over y your ahora en life. estos últimos días de cuarentena, Now these last few days in tú has quarantine, entendido que realmente todo puede cambiar you've understood everything can change. y que tal vez tú pensabas que tenías más tiempo Maybe you thought you had more time, y has entendido que el tiempo es ahora. and you understood that time is El now. tiempo de obedecer y de creerle a Dios es ahora. The time to believe in Christ is now. Entonces and obey. simplemente vuelve nuevamente al Señor Jesús Just simply come back to God. y empieza a hacer lo que Dios dijo que tú necesitabas hacer. Begin to do what God said for you to do. Y el Señor va a estar ahí contigo, The Lord was there with you. te va a ayudar y vas a estar sobre esa cobertura, He will esa help nube que tú antes estabas. And you'll be beneath that coverage, that cloud that you were under Y before. tú vas a sentir una diferencia completa y total. You're going to feel complete difference. Así que no dejes las cosas para mañana. So don't leave things for tomorrow. Alguien me decía la semana pasada, Someone said last week, yo no quiero llegar a la estación I don't want to get to the station y saber que el tren ya se fue. and know the train left. En otras palabras, la oportunidad que yo tenía, In other words, the opportunity I el had, llamado que Dios me había dado, the calling God had la given me, responsabilidad que Dios había puesto sobre mi the vida. responsibility He had put over my life. Así que empieza a ser ese hombre, esa mujer de reino So now begin to be that man or woman of y kingdom. empieza nuevamente a volver a los caminos de Dios. And again, come to God's ways. Quiero recordarles que este próximo jueves I want to remind you that this Thursday, estaremos en vivo a las 7:30 de la noche, we'll be live at 7:30 at night, 6:30 hora de Centroamérica y Suramérica. 6:30 at night for Central Y South America. vamos a estar hablando sobre el libro de Apocalipsis. We're going to be talking about the book of Y Revelation, vamos a estar hablando en especial sobre la China, and specifically over China, sobre la China en
profecía. over China and Y prophecy. déjame decirte, va a ser un estudio que tú no te puedes perder. Let me tell you, it's going to be a study you don't want to miss. Así que manda el link, conéctate con nosotros. Send the link, connect yourself Y with te voy a us. pedir algo, And I want to ask you que si something. tú no todavía te has inscrito a la página, If you still haven't subscribed to our like page, us, pon like if you can hit y like, suscríbete a YouTube, al And canal de nosotros. subscribe to our YouTube channel. Nos ayuda a nosotros, pero te va a bendecir mucho a ti y a tu vida. It helps us, but it's going to bless you in your life. Ahora quisiera que por un momento podamos tomar los elementos. Now, for right now, I'd like to take the elements. Dice que Jesús la noche antes de ser entregado, It says that Jesus, the night before he was turned in, dice que él estaba con sus apóstoles, he was with his con las apostles, personas más allegadas a él. the people closest to him. En este momento tú estás con las personas más cerca de tu vida, At this time, you're with the people closest to you, así como lo estaba Jesús en aquella noche. just like Jesus was Y that night. dice que tomó pan y lo partió And it says he took bread and he broke y it, dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. and he said, "This is my body, which is broken for you. Hace esto en memoria de mí. Do this in memory of me." Pueden comer, hermanos. You can eat, brothers and sisters. Dice que luego, después de haber cenado, It says later, after they dined, levantó la copa he lifted a cup. y dijo, este es el nuevo pacto He said, "This is the new pact que por vosotros he hecho. that I have done for you." En otras palabras, In other words, ya no vas a estar bajo el viejo pacto, now you won't be under the ya no old vas a pact. vivir bajo la ley, You won't live under the law. sino que ahora vas a estar bajo la gracia. Now you're going to be under the grace. Ahora ya no es lo que tú hagas, Now it's not what you do, sino lo que Él hizo en la cruz del Calvario. what he did on the cross of the Y Calvary. porque Él murió, And because he died, nosotros hoy tenemos vida y vida en abundancia. today we have life in abundance. Hace esto en memoria de mí, dijo el Señor. Do this in my memory, he says. Pueden tomar, hermanos. You can drink now, brothers and sisters. Amén. Amen. Quiero terminar con esto. I want to finish with this. Libro de Juan capítulo 14, versículo 19, John 14, verse 19. dice, It says, porque yo vivo, ustedes viven. "Because I live, you will also live." Así que los sueños, las ilusiones, las esperanzas So dreams, illusions, and que tú hopes pensabas que estaban muertas, that you thought were dead ahora han revivido. have resurrected. Hoy es domingo de resurrección. Today's Sunday of Hoy es resurrection. domingo de bendición. Today's Sunday of blessings. Hoy es un nuevo día, un nuevo empezar, Today's a new day, new beginning, una nueva etapa, una nueva oportunidad, a new phase, a new opportunity, donde que Dios te ha bendecido y te la ha dado a ti. where God has blessed and given Ahora it to you. vas a empezar a creerle a Dios, Now you're going to start believing God. vas a empezar a caminar en lo sobrenatural You're going to walk in the y supernatural. vas a ver que en las próximas semanas, en los próximos meses, You're going to see the next weeks and months, bendiciones que tú nunca te imaginaste, blessings you never imagined, puertas que tú nunca pensaste que se iban a abrir, doors you never thought would open, corazones que estaban duros, hearts that were hardened, situaciones que eran muy difíciles, situations that were really difficult, cosas que estaban trayendo dolor a tu vida, things that were bringing pain to your life, aún personas que no veían ni siquiera un poquito de luz al final del túnel. were people who couldn't even see a little bit of light at the end of the tunnel. Déjame decirte que lo mejor está por venir, Let me tell you, the best is yet to porque come. Dios te ha puesto por cabeza y no por cola, God has put you as the head, not porque the tú tail. estás arriba y no abajo, You're up, not down. porque vamos de gloria en gloria y de victoria en We victoria, go from glory to glory and victory y to porque victory, sabemos que lo mejor está por venir. because we know the best is yet to come. Así que prepárate, So prepare yourself, porque vienen mejores días, because better days are coming. vienen tiempos de resurrección, Time of resurrection. vienen tiempos donde la gloria de Dios será derramada como nunca antes, Times the glory of God is going to pour out like never y before. donde la iglesia de Jesucristo And where the church of Jesus experimentará un avivamiento como nunca antes en la historia se haya visto, will experience a revival like never before seen in porque history. tus peores días Because your worst se days convertirán en tus mejores días. will become your best days. Así que prepárate porque lo mejor está por venir. So prepare yourself, the best Que el is yet to Señor come. los bendiga. May God bless you. Gracias por estar con nosotros Thank you for being with us. y nos vemos este jueves a las 7:30, We'll see you at 7:30 this Thursday. 6:30 hora de Centroamérica y Suramérica. 6:30 for Central and South Y America. prepárate porque vamos a estar hablando de la China en la profecía de Dios. Prepare yourself. We're going to be talking about China and Que the el Señor prophecy. los bendiga. God Gracias. bless you all. Thank you. Amén. Amen.